9 de la mañana con 3 minutos. Abrimos esta nueva hora a través de Buenos Días Región en Polar Comunicaciones con el presidente del Partido Socialista en Magallanes a nivel regional, Eduardo Manzanares, que además ayer estuvo de celebración. El Partido Socialista estuvo de cumpleaños, un nuevo aniversario, yo le decía, junto a Colo Colo. Es verdad, esas coincidencias de la vida nomás, pues, de las cosas. Pero el Partido Socialista estuvo de aniversario. Ayer hubo algún tipo de actividad. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Felicitaciones, por cierto. Muchas gracias nuevamente por estar en tu programa. Sí, efectivamente, ayer estuvimos de celebración, una conmemoración, en definitiva, 85 años. El 19 de abril de 1933 se funda el Partido Socialista, en esa época de grandes convulsiones sociales. Sí. Como nota anecdótica, 2 años antes, aproximadamente, se funda acá en la Patagonia, en Magallanes, el Partido Socialista Chileno. Que es más antiguo. Es un poquito más antiguo, sí. que lo conformaban algunos anarcosindicalistas de la época que venían llegando de Europa. Y bueno, eso duró poco y después entiendo que se adscribe al Partido Socialista Chileno. Pero son 85 años, efectivamente, de avances, de retrocesos, de aciertos y de errores, como lo que ocurre cotidianamente en la vida de cualquier entidad o persona. Exactamente, un partido político no está exento de eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo más probable es que esté más, sea más posible que cometa errores. Por cierto. Pero no horrores, como dije yo ayer. Horrores han cometido otros. Sí. A propósito de ayer, justo con el aniversario, la conmemoración de un nuevo año, 85 años del PS, paralelamente en el Congreso se estaban discutiendo algunas leyes y aparece el diputado Urrutia diciendo algo que causó muchas reacciones en redes sociales. Sí. Incluso sale el mismo gobierno, parte de su sector, no adscribiendo las palabras de Urrutia, por ciento, y criticándolas directamente. ¿Qué te parecieron esto de que estos dineros que se piden a través de proyectos, él decía, ya se han dado tantas veces a personas que no fueron exiliados, sino que fueron terroristas? Claro. Bueno, desafortunadas, yo diría que inclusive violentas contra la gente que fue golpeada por la dictadura, que fue torturada, o las víctimas de aquellos que fueron asesinados o hechos desaparecer. Es muy violento que escuchen a un parlamentario que diga tamaña cantidad de barbaridades. Yo quiero decir, por ejemplo, que el diputado Urrutia ha estado en desacuerdo con una ley que existe en otros países, en el caso de Alemania. Uh-huh. En Alemania, tú sabes, respecto al nazismo, ¿sí?, y a Hitler, está prohibido las personas que repitan o propaguen publicidad o frases que tengan que ver con los conceptos del fascismo y del nazismo, son encarceladas. Sí. Entonces esa es una ley que se está proponiendo también en Chile respecto a la dictadura de Pinochet. Y que nace un poco también, Eduardo, con lo que ha sucedido con José Antonio Kast en los últimos meses. Sí, ¿no? Claro, sí, pero lo que pasa es que yo he estado escuchando y viendo por las redes algunas de las intervenciones que ha tenido el diputado Urrutia y son francamente inaceptables, de un nivel de violencia para las víctimas que en una sociedad que supuestamente más madura como la nuestra, son inaceptables. Yo creo que ahí, esa es mi opinión. Ahora, sí, el diputado tiene el fuero parlamentario que le permite decir cualquier barbaridad, y hasta ahora nadie le ha dicho nada, nadie... ¿Tiene fuero dentro de la sala? Sí, bueno, dentro de la sala. Sí, dentro de la sala, afuera... Por eso no repitió las palabras ayer tampoco al salir de la sala. No las repitió afuera. Lo que se dice en la Cámara queda en la Cámara, fue su última frase. ¿Cuál es el momento del PS, Eduardo? Bueno, como todo el mundo sabe, nosotros como partido y dentro de una coalición venimos saliendo de una derrota importante desde el punto de vista electoral, pero que a todas luces pareciera ser que una derrota más profunda, es una derrota estratégica, porque no solamente fuimos derrotados desde el punto de vista electoral, sino que además también, yo diría, desde el punto de vista cultural. La derecha se apropió de muchas de nuestros programas de gobierno valóricos. La gratuidad ya la acepta como propia. Sí. Durante todo un tiempo estuvieron negándose a la gratuidad, y hoy día no solamente la aceptan, sino que además la están preconizando como una buena alternativa para el pueblo chileno. Todos tienen derecho a cambiar, dicen por ahí también. Claro, está bien, pero estamos hablando de cuestiones políticas. Sí, entonces, claro, ahí también hay un tema que estamos evaluando. Pero como ha ocurrido en otras partes, hay derrotas peores. La peor derrota, yo creo, en los últimos años de la izquierda chilena fue el golpe de septiembre de 1973, que tuvo consecuencias gravísimas para la sociedad y obviamente para los partidos. Yo creo que esto es una derrota que tendrá que evaluarse
alguien ha dicho ahí que la concertación, o lo que fue la concertación, la nueva mayoría, o lo que fue la nueva mayoría, no supieron leer lo que los ciudadanos estaban en ese momento pensando. Y yo creo que algo de eso hay. No solamente no supieron leer, sino que además, como siempre, hemos sido parte del libro. Perdimos la distancia con los ciudadanos. Sí. Este es un partido, yo me hago cargo de lo que el propio Partido Socialista puede cometer. Se funcionarizó. En vez de gobernar con el pueblo y para el pueblo, gobernó desde fuera hacia el pueblo, pero perdió esa distancia, esa sintonía que le permitía de repente evaluar los distintos escenarios en donde debía hacerse la política pública. Y ese es un costo que tienen que pagar muchas veces los partidos que están en los gobiernos, porque la mejor gente que tienen, los mejores profesionales, los cuadros políticos que se entrenan durante años para tener una visión de la sociedad, se meten en el aparato burocrático y los partidos quedan un poquito desnudos desde el punto de vista de hacer esos análisis. Pero bueno, eso ya es agua que pasó bajo el puente. Sí. Estamos reconstruyéndonos, es un partido que está sólido. Ayer habían más de 70 personas en este acto, todos muy entusiasmados y dispuestos obviamente a hacer los cambios que correspondan en esta nueva sociedad, como conversábamos en sí, fuera del micrófono. Que ha cambiado, claro. Estamos, ya lo vamos a seguir hablando, que ha cambiado, hay una sociedad de las redes sociales, una sociedad mira, 30 y tantos años de gobiernos progresistas también cambiaron la sociedad. La gente hoy día tiene otro nivel económico, y más allá de que digamos que siempre estamos reclamando que estamos mal, pero el nivel económico se nota en las calles. A mí me sorprende, te contaba que yo vivo afuera y nunca me ha tocado estar en los tacos, pero hoy día hay tacos en Punta Arenas. Hay muchos autos. Más de 60.000. Y la gente que tiene auto no es precisamente porque esté en muy malas condiciones. Entonces, bueno, ha cambiado la sociedad. Ahí hay una responsabilidad de la clase política también, ¿no? Hay una responsabilidad de la clase política, evidentemente. Así una responsabilidad positiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Así que yo creo que el Partido Socialista hoy día ha sido golpeado. Estamos, obviamente, como te decía, no voy a decir reflexionando, sino que preparando nuestros argumentos de ideas, porque el combate en política se hace con las ideas, para poder enfrentar en un año más, en 2 años más, las distintas acciones políticas que se vienen encima, y la elección del gobernador, elecciones parlamentarias, presidenciales, y esperamos recuperar en los próximos años los gobiernos que hemos perdido por incapacidad nuestra y por nuestra propia responsabilidad. Estamos conversando con el presidente del Partido Socialista, Eduardo Manzanares. Ustedes nos pueden llamar al 224-1417, 224-1909, también en el WhatsApp escribirnos, que está abierto. Ya le voy a leer un par de preguntas al presidente del PS, al más 5699-345-3426. Estamos transmitiendo en Facebook, a través de radiopolar.com también. Mire, algo para que lo piense y lo pueda decir más ratito, porque nos dice qué libros, que ojalá por lo menos un par, dice, nos recomienda don Eduardo para incursionar en política o en la historia del PS. Es una buena pregunta. Denle una vuelta, porque nos cuenta qué libros para una introducción. De Patricio Quiroga, al tiro te digo, la historia del Partido Socialista de Chile. Patricio Quiroga, un gran historiador. Ok. Y para entrar a la política, por ejemplo, Eduardo, y no el PS específicamente, la política, usted es un hombre político. Voy a pensarlo, sí, efectivamente, cuál podría ser. ¿Se limaron las asperezas en el PS a nivel regional? Mira, siempre quedan en estas elecciones heridos, no ha habido ninguna elección en donde sobre todo los perdedores, digamos, los que se sienten perdedores. Yo diría que todavía están ahí sanando. Pero no es el tema de hoy día del Partido Socialista, eso quiero decirlo claramente. No estamos preocupados de esa temática hoy día. Ya no es un tema de discusión ni en las direcciones comunales ni en la dirección regional. Ya pasó. Mira, uno tiene que ser capaz de dar vuelta a la página, ver qué lecciones aprendimos de esa. La principal lección, creo yo, y ayer lo dije en mi discurso que di en esta reunión que tuvimos, en esta gran convocatoria, la gran lección es que el nivel central no puede desconocer la voluntad de las regiones ni de las localidades, porque además el nivel central, en este caso la Comisión Política o la Mesa Política del Partido Socialista, desconoció un acuerdo del Comité Central. Tú sabes que el órgano máximo, inclusive, que está por ley definido
donde se toman las decisiones de los partidos políticos, en este caso el Partido Socialista, es el Comité Central, en otros partidos es la Dirección Nacional, no sé. El Comité Central. El Comité Central había tomado la decisión, por mayoría, de hacer primarias y consultas ciudadanas para verificar quiénes iban a ser los candidatos que se iban a presentar a parlamentarios y a presidente. Sí, recuerdo. Y esas cosas fueron desconocidas por la mesa política, por distintas razones, que yo no las comparto, y finalmente llegó a esta situación, ¿no es cierto?, que en muchas regiones no se respetó la decisión de las localidades. Yo creo que esa es la principal autocrítica. La sociedad cambió nuevamente, y la sociedad está exigiendo, y los partidos políticos y sus militantes, que las decisiones sobre estos temas al menos, tengan un gran componente de decisión local. Muchas veces los partidos centralistas piensan que la gente en regiones no tenemos la capacidad para hacer esos análisis correspondientes, y yo creo que están equivocados, y eso creo que es una crítica que tenemos que enfrentar. Sí, y eso viene de hace hartos años. Viene hace muchos años. Que ya había pasado, pero sí, que se mantiene. Este es un partido que todavía existe lo que se llama el centralismo democrático, que viene de la época de Stalin, perdón, centralismo democrático, claro. Pero eso cambió, y curiosamente el Partido Socialista, que es un partido autónomo en ese sentido, no pertenece a ninguna de las grandes agrupaciones socialistas del mundo, se ha definido como partido descentralizado, pues. Pero sin embargo, producto de las leyes internas, el binominal que existía, y los grupos de poder al interior de los partidos, que en todas partes existen y que en todos los partidos existen, se producen estas situaciones en donde se desconoce muchas veces lo que las comunidades locales están decidiendo. Y esas decisiones obviamente redundan, tienen como resultante menor apoyo de masa, menor apoyo electoral. Pero por supuesto, si la gente al final dice, bueno, si a mí no me están tomando en cuenta en una decisión que yo tomo, bueno, ¿por qué tengo que ir a cooperar o a colaborar o a salir a hacer campaña? Voy al WhatsApp. Engrandece el reconocer errores y tener autocrítica, y desde allí seguir construyendo. Grande, le dicen a través del WhatsApp, Francisco. ¿Cuál es la mirada del PS a la sociedad de hoy? ¿Cómo está? Porque lo hablábamos fuera de micrófono. Yo le decía, Eduardo, yo veo las redes sociales, tan complejas las redes sociales. Nosotros como medios de comunicación nos sirven mucho, ¿no? Pero hay que filtrar las redes sociales. Y todo lo que ha salido con las últimas elecciones, lo que está pasando con la información que hay en Internet, que está a disposición. Yo veo que la educación también le hace falta hacerse cargo de preparar a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, en cómo utilizar Internet, cómo utilizar y cómo desenvolverse en este mundo digitalizado que es feroz y que te puede hacer un tremendo logro positivo, pero también te puedes caer al precipicio. Bueno, conversábamos recién también este tema del Big Data, es decir, una gran cantidad de información, enorme cantidad de información que puede ser manejada a través de redes sociales, por grupos de personas profesionales que se dedican a intervenir en las redes sociales para entregar noticias falsas, por ejemplo, y que la gente efectivamente, cuando no tiene educación, las repite como loro, perdona que lo diga de esa forma, y lo asumen como una verdad intrínseca sin ni siquiera preguntarse si la fuente es válida. ¿Cuántas veces se han dicho mentiras que se terminan derrumbando rápidamente? Me acuerdo de una que afectó a una diputada del Partido Comunista, que le indilgaban, ¿no es cierto?, que tenía un auto... Camila Vallejo. Claro, Camila Vallejo, que tenía un auto de 10 millones, que su papá tenía un contrato en La Moneda. Tuvo que pedir una carta a la Contraloría de la República para desmentir eso después de 3 meses, y que obviamente las redes sociales divulgaron por todas partes esa cuestión, y eso está destinado a socavar obviamente el prestigio de esas personas. Las redes sociales son un tema, ya te decía Umberto Eco, el gran sociólogo y escritor italiano ya fallecido, decía que las redes sociales son como un bar donde entra un borrachito, ¿no es cierto?, a echar la... y se pone odioso. Y se pone odioso. Nada le gusta. Claro, y después se va, no le gusta nada. Y lo terminan echando por odioso. Por odioso. Entonces, bueno, y además yo creo que también hay mucha cobardía de cierto anonimato. Yo por lo menos, como decía, filtro mucho estas redes sociales donde los nombres no son nombres, sino que son figuras, un gatito, un perrito o un nombre ficticio, y que son los que se dedican efectivamente a insultar. Bueno, son un tema, pero las redes sociales están acá y llegaron para quedarse. Y los partidos, efectivamente, tanto como la sociedad, hoy día no estamos preparados para manejar ese instrumento como un instrumento de información para desarrollar políticas públicas, por ejemplo, o para desarrollar políticas dentro de los partidos. Y tenemos una deuda ahí con nuestra propia militancia. La sociedad tiene una deuda, tú decías, bueno, vamos a tener que educar a la gente, a los chicos, no solamente en educación cívica a la antigua, sino que en manejo de redes sociales. El tema del abuso sexual con las niñitas, a propósito de las redes sociales, bueno, tenemos un tema ahí grandote. Clinton, la presidenta Clinton fue derrotada por el uso malicioso de redes sociales, la intervención directa, ¿no es cierto?, desde algún lugar en el mundo,
para inventarle una mentira que se transformó en una verdad que permitió esos puntitos que le faltaron a ellos. Que ganara Trump. El Brexit en Inglaterra. Absolutamente. Esto es un invento, ¿no es cierto? Y sin embargo, produjo un enorme problema que hoy día está generando en Europa la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica. Y que fue instado, manejado a través de justamente redes sociales. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema grande. Sí. Sergio nos dice, ¿cómo encantamos nuevamente a nuestros viejos militantes para insertar savia a los jóvenes que vienen solo por simpatía o herencia y no por doctrina? Le dejo pendiente esa pregunta. Perfecto. Y lo invito a colocarse los audífonos, porque tenemos una llamada en línea. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló, buenos días. Hola, buen día. Te pido un favor, que le bajes el volumen a tu televisor o a tu radio para que nos escuches por el teléfono y podamos comunicarnos mucho mejor y no tengamos este desfase. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es su nombre? Aló, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? ¿Cuál es su nombre? Jorge. Hola, Jorge. Te está escuchando Eduardo. ¿Cómo anda? Sí, quería hacer una consulta al señor presidente del Partido Socialista. Sí. Acerca si tiene en carpeta futuro volver a estudiar el voto obligatorio. O sea, porque todos los políticos que se escuchan en este momento están conformes con el 30% de votos. O sea, hay candidatos que con 1.700 votos llegaron a la Cámara de Diputados. O sea, en este momento se está estudiando de nuevo esa votación, o sea, no representa el 0 y tanto por ciento. O sea, ¿qué le parece a él que hay un 30% de votantes si está conforme con esa votación o volver al voto obligatorio? O sea, sí. La idea sería la persona que quiere un subsidio, bueno, obligación votar. Por ejemplo. Están todas las oficinas llenas de gente pidiendo beneficios y nadie se compromete con un voto. Dale, Jorge. Se tiran más de 20 millones de dólares cada votación en un país tan pobre, no se puede votar tanta plata. Buenos días, gracias. Gracias a ti, Jorge. Eduardo. A ver, efectivamente no es muy bueno que un 30% de los ciudadanos terminen eligiendo al presidente de la República o a un parlamentario. Yo creo que ese es un problema de la sociedad. Pero déjeme decirle que no en todos los países donde el voto es voluntario se produce una baja tan importante de la participación de los ciudadanos. Yo creo que tiene que ver más con esta desafección que la ciudadanía en forma permanente ha ido desarrollando hacia la política. La política fue denostada durante muchos años, particularmente en 17 años de dictadura. Se quitó de las aulas la educación cívica, ¿no es cierto? La política es, no sé si hay algún instrumento mejor que la democracia para resolver los problemas, ¿no es cierto?, de la sociedad humana que hoy día conocemos. De manera que yo creo que más que obligar a la gente a votar, hay que no obligarla, hay que educarla más. Porque finalmente la gente que es educada, y yo ahí me saco el sombrero ante los viejos, efectivamente, que llegan a votar hasta vestidos de traje, de corbata, porque sienten que es una obligación de ellos personalmente hacia la sociedad. ¿Y los educaron así? Porque los educaron así. Volver a tener una educación que permita decir la política de la que usted quiera es la única forma de resolver nuestro problema en la sociedad. Cuando no hay política, cuando no hay partidos políticos, cuando no hay parlamento, cuando no hay instituciones civiles, ¿no es cierto?, que se dediquen a hacer políticas públicas, lo que viene es la dictadura, lo que viene es el populismo. Y ahí tenemos el ejemplo de los países que efectivamente donde eso no está ocurriendo y que se quiebran y que resultan afectados por esta falta de política. No sé si la solución es obligar a la gente a ir a votar. Ya. Yo creo que podría ser un camino, pero prefiero que sea más por el lado de educar a toda nuestra gente, a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no saben lo que es la política. Sí. Si tú le preguntas a un joven hoy día inclusive quién es el presidente de la República, hay muchos que lo desconocen. Es probable. Es probable. Sí. Entonces ahí tenemos un problema más que tiene que ver con la educación, y efectivamente nosotros hemos sido un partido que hemos estado permanentemente proponiendo avanzar en educación, sobre todo que sea gratuita, porque uno de los efectos que tiene la gratuidad en la educación es esa, que permite que todo el mundo pueda participar de los acontecimientos públicos, de los acontecimientos nacionales, de las noticias, a través de la educación. Y eso se da en la enseñanza media, en la enseñanza básica y universitaria.
Los grandes centros de pensamiento en el mundo son en las universidades. Por cierto, lo que pasa es que, a propósito de eso, Eduardo, hemos sacado la educación cívica, queríamos sacar la filosofía. Bueno. Y hay que hacer pensar, dudar a nuestros jóvenes, Claro. hay que abrirles la mente, y cuando les estamos quitando eso, estamos diciendo, no, ¿sabes qué? Yo necesito mano de obra, no necesito que piense. Necesito máquina. Exactamente. Necesito máquina. Y ojo, que las máquinas están reemplazando al ser humano. Eso ya es una realidad en el mundo contemporáneo. Sí. A ver, Katia nos dice, el acto aniversario del PS estuvo precioso. Besos a mi Eduardo, dice Katia. Saludos para Katia. Me imagino que es Katia Schulze, así que le mando saludos al talo. Claro. Eduardo, lo que nos quedó pendiente, ¿cómo encantamos nuevamente a nuestros viejos militantes para insertar savia a los jóvenes que vienen solo por simpatía o herencia y no por doctrina? Y además al bajito me dice, ¿qué va a pasar con el lunar que tenemos en el río de las Minas? La se ha incendiado, obviamente, la Casa del Pueblo. A ver, voy a partir por lo último, Sí. a ver si me acuerdo. No, te lo repito después, no hay problema. La gente dice, oye, pero si el Partido Socialista tiene mucha plata. Nuevamente el tema de las redes sociales. Sí. Sí, efectivamente, este es un partido que tiene un patrimonio hoy día de cerca de 5.500 millones de pesos, que fue lo que se expresó en el último comité central que se hizo hace 2 semanas en Santiago. El año 2006 se tomó una decisión por el Congreso Nacional del Partido de no ocupar esa plata por ningún motivo en temas electorales ni políticos internos. Ya. Y se creó una comisión que tiene la potestad, ¿no es cierto?, de hacer las inversiones que correspondan. Ahí vamos a ir al tema de si se invirtieron o no en acciones. Y desde allí, obviamente, se transcurrió la nueva ley política que establece que los activos financieros de los partidos políticos deben estar invertidos en fideicomisos ciegos. Ya. Y eso ocurre hoy día. Sí. O sea, por lo tanto, si tú me dices si hay plata para pagar la luz, no. Nosotros los militantes de Punta Arenas tenemos que hacer nuestras cotizaciones, pesito a pesito, y con eso pagamos la luz, el agua, el gas, y mantenemos nuestras actividades. De manera que así, aunque tenemos recursos, no los podemos usar porque estamos impedidos por una propia decisión del órgano máximo del Partido Socialista, que es no nos ocupemos la plata con esto, que ya ha pasado otras veces, que nos quedamos sin ni uno, como le ocurrió a otros partidos que no hicieron esto, y que hoy día tienen que estar pasando la mano, ¿no es cierto? Y con los efectos que tiene pasar la mano, ¿dónde? En las empresas. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Por lo tanto, el tema de República, que tiene que ver con restituir y rescatar ese lugar ahí que efectivamente se incendió hace 7 o 8 años atrás, tendrá que ver con una decisión que tendremos que tomar en el momento de ver cómo hacemos para poder recuperar ese terreno, porque eso quedó absolutamente quemado. Eso no tiene ninguna posibilidad de rescatarse desde el punto de vista estructural. O sea, habría que construir una nueva sede. Hay que bajarlo. Ya lo hemos planteado, no estamos hablando de pocos recursos. No. Estamos hablando de un terreno que tiene 400 y tantos metros cuadrados. Pero el terreno es del PS, ahí no hay problema. El terreno es patrimonio del PS. Yo quiero decir que, ahora, ¿cómo se obtuvieron esas platas? El año 73 y posterior fueron expropiadas todas las sedes del Partido Socialista, entre otros, de otros partidos, a raíz de un decreto que sacó la Junta de Gobierno de la época de la dictadura, de dejar fuera de la ley a todos los partidos políticos y por lo tanto expropiarles sus sedes. Cuando llega la democracia, el Estado chileno dice, bueno, te devuelvo tu sede. De hecho, en el caso de Magallanes, devolvió la de República y la que está ahí en Ignacio Carrera Pinto en estado calamitoso, pero la devolvió. Y en otros casos, cuando no pudo devolver la sede, el Estado lo que hizo fue pagarle el valor supuestamente que tenían. Ese valor lo definió una comisión de hombres buenos, como se denomina en general en el Estado, y le dijeron, aquí está tu plata y tú verás lo que haces con eso. Y ahí el partido dijo, no, esta plata se guarda, no se toca, para ningún efecto que no sea solamente los intereses que genera una vez al año, y que con eso se paga la actividad a nivel central. Pero no alcanza para pagar, no sé, por 150, 200 millones que costaría hacer una sede. Pero es algo que tenemos pendiente y que tenemos que resolver. Entre otras, se ha planteado vender la sede que está en Ignacio Carrera Pinto, que es una sede que está ubicada en un lugar muy estratégico, que puede tener mucho valor, y con ese dinero construir en República, que la gente recuerda siempre como la Casa del Pueblo. Es un tema que está pendiente, hay compañeros que están disponibles para eso, hay otros que dicen que por ningún motivo, entonces es un tema que tenemos que discutir y no va a ser fácil resolverlo. Por cierto, ¿cómo encantamos nuevamente a nuestros viejos militantes para insertar savia a los jóvenes que vienen solo por simpatía o herencia y no por doctrina? La pregunta que nos quedó pendiente.
Bueno, lo que planteé también ayer en este discurso que hice hacia la Asamblea, que ayer estuvo en el aniversario, tenemos que volver a las raíces del Partido Socialista, tenemos que estar en las sedes, en las juntas de vecinos, tenemos que estar en los clubes deportivos. Muchos de los grandes líderes del Partido Socialista nacieron en los clubes deportivos. Carlos González Yaxi, Nelda Panicucci como presidente de la Junta de Vecinos. Tenemos que volver a sintonizar con la gente de la población, ¿no es cierto?, común, como nosotros, con los vecinos. Nos alejamos de ellos, claro, porque nos metimos en los gobiernos, porque se funcionalizó el partido y dejamos de tener esa sintonía. La respuesta es esa: tenemos que volver a nuestros orígenes, que es de donde estos compañeros antiguos que tú mencionas y que menciona ahí el auditor, seguramente conocen. Sí. Porque yo hice campaña interna y tú ibas a las casas de los compañeros y tú veías la foto de Allende en la pared al lado de la Virgen María. Sí. O sea, esas contradicciones que tiene la sociedad chilena y nosotros los socialistas, donde la gran mayoría son católicos, curiosamente, a pesar de que en algún momento el partido se definió de origen marxista, pero eso ya, bueno, ahora se supone que es solamente como análisis de la realidad. Y esa contradicción, y los niños al lado escuchando, y yo le preguntaba: ¿y usted, el compañero, milita en el partido? No tengo idea, yo escucho a mi abuelo, yo escucho a mi papá, pero no estoy... Bueno, tenemos que volver ahí, tenemos que volver a sintonizar con la gente común, con el ciudadano, con el que está en las poblaciones, que está en las casas, volver a salir del apoltronamiento que tenemos en las oficinas. Bueno, ahora ya no tenemos funcionarios públicos, así que vamos a tener una ventaja. Y volver a eso va a ser la forma de sintonizar nuevamente con esos valores antiguos que tenía el Partido Socialista. Como presidente regional del PS, ¿qué análisis tienes de por qué se han caído 3 Ceremis en menos de 20 días? ¿Por qué no está el de Hacienda aún? ¿Por qué todavía no se han nombrado los directores de servicios? ¿Cuál es tu mirada desde afuera? Bueno, ya lo dije, creo, el otro día en una prensa, creo que no tiene que ver con desconocimiento de la ley, tiene que ver con un cierto nivel de incompetencia que tiene el nivel central. Yo acá quiero asumir, y lo acabo de leer en la prensa, que el Intendente te dice que están los datos en Santiago y que lo están viendo a nivel central. Había un nivel de incompetencia, efectivamente, a nivel central, para resolver estos temas en el sentido de verificar los datos de todas las personas, de conocer exactamente las leyes. Se nos dijo que era el gobierno de los mejores, pero parece que no están todos los mejores allá en Santiago analizando estos temas. Creo que es una suerte de irresponsabilidad que ciertas autoridades, como por ejemplo Seremi de Hacienda, que es tan relevante en una región donde tenemos zona franca, donde tenemos leyes de excepciones, que no esté nombrado ya a más de un mes de transcurrido el gobierno. Espero que eso se resuelva pronto. Tampoco quiero hacer de esto un gran problema, pero ahí hay un tema que inquieta, que es nuevamente el centralismo. Pues estoy seguro que si eso se hubiera resuelto acá a nivel local, ya estaría. A lo mejor ya estaría resuelto, para bien o para mal. Sí. Y eso de que se han hecho otras críticas en los últimos días respecto de que muchos de los nuevos Ceremis que hay de esta nueva administración no son de acá, o no estaban acá, no están a caballo, por decirlo de alguna forma, de la realidad local. ¿Compartes esa crítica? Yo creo que sí, pero tiene que ver a lo mejor con un tema que, bueno, la gente derecha, con los cuales tengo una cercanía desde el punto de vista político, porque uno siempre al final termina conversando con ellos. Yo creo que hay gente que no quiere participar en el gobierno porque les resulta incómodo, complejo. O sea, imagínate, a mí me han dicho sentarme a una seremía para que me estén pegando todos los días, porque sí, porque no. Estoy tranquilo acá, me dicen, soy de derecha, voy a seguir siendo de derecha, pero acá estoy tranquilo. Es decir, a lo mejor tienen gente, pero no gente que esté disponible para hacer el trabajo que a veces resulta desagradable, ¿no es cierto?, de tiro al blanco que se somete un Ceremi. Puede ser eso, y eso permite que llegue gente de otros lugares, y ahí yo creo que también es una crítica. Bueno, si te crees el cuento de que ustedes tienen, ¿no es cierto?, el patrimonio de la verdad respecto a cómo hacer mejor las cosas, no es una excusa que yo no me quiero exponer. No es una excusa. Entonces ahí hay un debe, que no es cierto, que se tiene que resolver, y espero que se resuelva pronto. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Nos quedamos con Patricio Quiroga, no? La historia del Partido Socialista. Bueno, Clodomiro Almeida ha hecho grandes libros respecto a la historia del Partido Socialista, un sinnúmero. Sí, ese par está bien. Sí, con ese par. Eso quiere Gaby Club. Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista, un gusto, muchas gracias por habernos acompañado cerrando esta semana en día viernes. Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Gracias, Eduardo. Chao, que esté muy bien. Pausa, volvemos.